Bienvenido a una lección que comparará el uso de los métodos de lavadora y carcasa para determinar el volumen de revolución. Comencemos con una revisión rápida. Una de las cosas más importantes para recordar al configurar este tipo de problemas es dibujar un rectángulo representativo, lo que representaría una lavadora para el método de la lavadora, y representaría una carcasa para el método de la carcasa. El rectángulo es perpendicular al eje de rotación para el método de la lavadora. Y el rectángulo es paralelo al eje de rotación para el método CEL. Vamos a ver algunos ejemplos. En este video, no vamos a evaluar las integrales, solo las vamos a configurar para practicar. Tenemos la región delimitada por y es igual a la raíz cuadrada de x más 2, y es igual a 0, x es igual a 0 y x es igual a 4. Y esa sería esta región aquí, y estamos girando sobre el eje x. Y primero resolveremos esto usando el método de la lavadora. El rectángulo que representaría una lavadora, o en este caso parece que será un disco, va a ser perpendicular al eje de rotación para que se vea así. Y dado que el ancho de este rectángulo sería delta x, eso nos dice que nos integramos con respecto a x, así que usaremos esta integral para determinar el volumen. Tenemos que determinar el radio exterior, y el radio interior para el método de la lavadora. Bueno, el radio exterior es la distancia desde la función roja hasta el eje x, como vemos aquí. Esto sería igual al valor de la función, que es la raíz cuadrada de x más 2. Y no hay radio interno, por lo que este sería un disco. O podríamos decir que una pequeña r de x es igual a 0. Eso es casi todo lo que necesitamos para configurarlo usando el método de la lavadora. El volumen es igual a pi multiplicado por su integral definida de la gran R al cuadrado menos la pequeña r al cuadrado, donde la gran R es una raíz cuadrada de x más 2, y la pequeña r es igual a 0. Por último, nos estamos integrando con respecto a x, y el intervalo a lo largo del eje x será de 0 a 4, por lo que esos son nuestros límites de integración. Nuevamente, no vamos a evaluar esto. Lo que vamos a hacer es comparar cómo resolver el mismo problema ahora usando el método CEL. Entonces este es el mismo problema, entonces tenemos la misma región rotada alrededor del eje x. Pero ahora queremos usar el método de CEL. Entonces, para usar el método de CEL, el rectángulo representativo tendría que ser paralelo al eje de rotación, y eso es un poco más complicado aquí porque si dibujamos un rectángulo en esta región, está delimitado por dos líneas verticales. Pero si dibujamos un rectángulo sobre y es igual a 2, está delimitado por la línea vertical x es igual a 4 y la función. Lo que esto nos dice es que tendremos que configurarlo, y resuelve dos integrales diferentes para encontrar este volumen usando el método CEL. Observe que el grosor o el ancho de estos rectángulos son delta y ahora, lo que significa que nos estaremos integrando con respecto a y. Avancemos y dividamos esto en dos regiones diferentes, ya que tendremos dos integrales definidas diferentes. Primero configuremos la integral para el rectángulo inferior. El volumen será igual a 2 pi veces su integral definida del radio multiplicado por la altura de este primer rectángulo. Bueno, el radio sería la distancia desde el centro de este rectángulo al eje x, o r de y. Esta distancia sería igual a y. Necesitamos multiplicar esto por la altura de este rectángulo, donde la distancia de aquí a aquí siempre será de 4 en esa región inferior. Entonces la altura es constante. Ahora que sabemos que nos estamos integrando con respecto a y, los límites de integración para esta región aquí será de 0 a 2. Ese será el volumen que rota esa región inferior sobre el eje x. Ahora para determinar el volumen total, tenemos que agregar el volumen que se generaría girando esta región superior. Entonces, veamos si podemos configurar eso también. Entonces sería este volumen más los límites de integración serían de 2 a 4, a lo largo del eje y. Ahora el radio, la distancia desde este rectángulo hasta el eje x seguiría siendo y, pero lo difícil aquí es determinar cuál sería la altura de este rectángulo. Sabemos que la altura sería la distancia desde aquí hasta aquí. Entonces eso sería h de y. Pero tenemos que pensar en cómo vamos a expresar esto. Sabemos que la distancia total desde el eje, y hasta x es igual a 4 sería 4 unidades. Entonces, si tomamos 4 unidades y luego lo restamos, la distancia desde aquí hasta aquí, eso nos daría h de y, o la altura de ese rectángulo.
Bueno, esta distancia aquí es igual a x determinada por la función, y es igual a la raíz cuadrada de x más 2, pero recuerda que tenemos que expresar esta altura en términos de y. Entonces tenemos que tomar esta ecuación, y es igual a la raíz cuadrada de x más 2 y resolverla para x. Avancemos y hagamos eso aquí abajo. Restaremos 2 en ambos lados. Y luego cuadrar ambos lados. Tenemos x es igual a la cantidad y menos 2 al cuadrado. Entonces, si esta x es igual a la cantidad y menos 2 al cuadrado, podemos usar eso para determinar h de y. H de y será igual a la distancia total 4 menos la cantidad y menos 2 al cuadrado. Ahora nos detendremos aquí, pero puede ver si tenía que elegir entre qué método usar, el resultado sería el mismo, pero el método de Sell es mucho más complicado. Vamos a ver el mismo problema ahora, girado alrededor del eje y. De nuevo, es la misma región, pero ahora la estamos rotando alrededor del eje y. Y primero comenzaremos usando el método de la lavadora. Lo que significa que el rectángulo será perpendicular al eje y. Y ahora vamos a tener el mismo problema con este método porque estamos girando sobre el eje y. Es decir, si dibujamos un rectángulo en la región inferior, se vería así, delimitado por dos líneas verticales. Pero si dibujamos un rectángulo sobre y es igual a 2, está limitado por la función y una línea vertical. Eso nos dice que usemos este método, tendremos que usar dos integrales definidas diferentes. A continuación, estos rectángulos tienen una altura de delta y, lo que significa que tenemos que integrarnos con respecto a y. Así que esta es la integral adecuada para usar. De nuevo, sigamos adelante y dividir esto en 12 regiones diferentes. Primero integremos de 0 a 2, y luego de 2 a 4 usando el método de la lavadora. Vamos a tener pi veces la integral de. Nuevamente comenzaremos de 0 a 2, y el radio exterior será de 4, así que tendremos 4 al cuadrado. Menos el radio interno, pero nuevamente sería 0. Ahora, esto no sería tan malo, pero ese solo será el volumen de la región inferior, pero todavía tenemos que agregar el volumen que generaríamos desde la región superior o desde y es igual a 2 a 4. Ahora el radio exterior seguiría siendo 4, menos el radio interior sería la distancia desde aquí hasta aquí, y debe ser en términos de y. Bueno, esta distancia aquí sería igual a x basada en la función, y es igual a la raíz cuadrada de x más 2. Entonces tenemos que tomar esta ecuación, y resolverla para x para poder expresar el radio en términos de y. Acabamos de hacer esto en la pantalla anterior, pero seguiremos adelante y lo haremos nuevamente. Entonces, nuevamente, tenemos x es igual a la cantidad y menos 2 al cuadrado, y este sería el radio interno para este rectángulo aquí. Entonces tenemos 4 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado. Para la segunda integral definida. Entonces, la suma de estas dos integrales definidas nos daría un volumen total de esa región girada alrededor del eje y usando el método de la lavadora. Ahora terminemos analizando el mismo problema usando el método Sell. Misma región. Con el método Sell. Entonces, estamos girando sobre el eje y, lo que significa que el rectángulo sería paralelo al eje y, por lo que se verá así, y el ancho es delta x. Lo que significa que nos integramos con respecto a x. Así que aquí está la fórmula adecuada para el método de Sell. El volumen es igual a 2pi veces el integral definida a lo largo del eje x de 0 a 4. El radio sería igual a x. Y la altura sería igual al valor de la función. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x más 2? Entonces, cuando lo giramos alrededor del eje y, puede ver que el método de la carcasa en realidad era mucho menos trabajo que el método de la lavadora. Entonces, como puede ver en estos problemas, si tiene la opción de elegir qué método usar, si está girando sobre el eje X, a menudo es más fácil usar el método de la lavadora. Si está girando sobre el eje Y, el método de Sell a menudo es un poco más fácil. Espero que hayas encontrado útil esta reseña.